¿Qué va a pasar con el gabinete de Milei? Hay que aceptar que a él le gusta mucho la cámara y que quiere participar y quiere hablar. Es difícil pensar en un ministro de Economía que tenga una buena imagen pública, querido por la gente, con muchas comillas, como fue Lavagna en su momento, sin antes un remes. De cara a un balotaje, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y tratar de convencer a los que justamente no están dispuestos a votarte, pero que no van a votar al otro. El dólar oficial está muy atrasado y a partir de no solucionar eso es como que todo el resto de las variables están todas atadas con alambre, Se habla de redrado. pero sin violencia, loco. Cerrar el Banco Central es el punto más que genera mayor incertidumbre. Pero Campo es falopa. Está todo mal, ¿sabes qué? Vamos a prender todo fuego. Así es, efectivamente, Melconian es una derrota de los progresismos fuerte. Justamente Milei en eso tenía razón. Yo estaba con Pochoclito, tipo, ¿qué? ¿Qué? Hola a todos, todas y todes. Estamos acá en una nueva semana de esta economía argentina tan tranquila en su tránsito hacia el balotaje. Llena de definiciones, porque estuvimos el domingo acá haciendo algo similar a esto, pero no del todo, no llegamos a tocar temas clave. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el gabinete de Milei? Términos económicos. Ni lo tocamos porque estábamos guardando el plato para este. Claro, o sea, el martes programa. es como el espacio donde podemos hablar de economía entre economistas para no economistas. Claro, Fer, la tenés adentro. Sí. Pero hubo, en toda la semana pasada hubo una rosca política y económica, pero política alrededor de quién va a ser el gabinete de Milei, porque Milei había dicho, nosotros ya venimos charlando hace mucho Sí. sobre esto, que Milei dijo que no tenía ningún tipo de condicionamiento del macrismo, pero empezaron a filtrarse nombres, que nosotros acá un poco los nombramos, pero hubo un contraataque de Milei, otro Sí. contraataque de los economistas, Twitter, entrevistas. Se muchas ve cosas. que en esta nueva alianza Macri-Milei todavía no está terminado de definir si efectivamente ganan el balotaje. Quiero tocar madera y hacer todas las cosas que pueda hacer para que eso no suceda. Pero si efectivamente ganan el balotaje, bueno, ¿cuál sería el sendero económico, el proyecto económico que empezarían a transitar? En un momento, que lo charlamos la semana pasada, decían, bueno, aparecía Sandleris, aparecía Sturzenegger, que son los nombres que estuvieron en la gestión de Macri en 2015-2019, son los nombres más conocidos en Estados Unidos, no necesariamente por algo bueno, porque no fue buena la experiencia de 2015-2019, tampoco para los inversores estadounidenses, porque No. alguien tiene que pensar en los inversores estadounidenses. Claro, el problema es que ese equipo no le acercaron caras nuevas, sino que le acercaron gente que ya estuvo ahí, ya gobernó. Claro. ¿No? Entonces, que es justamente lo contrario a lo que venía a presentar Milei, que es como la cara nueva que nunca gobernó. Entonces, Total. eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Porque, en teoría, lo que hace Macri es acercarle un equipo con gobernabilidad, que es uno de los problemas que ven el establishment económico argentino, pero como decía Cande, también internacional. El problema es que esa gente, esos nombres propios que le acerca, son los que la chocaron. Ya la chocaron, chicos. Y no solo nos la chocaron acá y nos dejaron con toda esta deuda, inflación, dólar, todo lo que ustedes ya saben, Piti va a aparecer, es así. sino que también hubo grupos de inversionistas de Wall Street que quedaron atrapados con toda esa bola de Levax y toda la bicicleta financiera que armó Sturzenegger y no los quieren mucho, ni a él ni a Caputo. Hay que ver qué pasa con los otros, con Sandleris y con Duhovne, que me mordés, que fueron los que cumplieron más a rajatabla todos los condicionamientos del fondo y que ahí es una incógnita, uno podría pensar que están mejor vistos no tanto en Wall Street, pero sí en Washington, Claro. que son geografías distintas y organismos distintos. Y poderes distintos. Claro. Una cosa tiene que ver con Abajo. el Departamento Está de Estado de Estados Unidos. Déjalo. O sea, para mí hay que ¿Te aceptar. Hay que aceptar que a él le gusta mucho la cámara y que quiere participar y quiere hablar sobre la actualidad Obvio, pero económica. sin violencia, loco. Sin- Claro, necesitamos un espacio de diálogo, ¿entendés? Tenemos que poder hablar de los problemas económicos de nuestro país. Sin violencia. Aunque no estemos de acuerdo. No, Digo, bueno, loca. eso hace a poderes distintos dentro de Estados Unidos, pero que también hay una cuestión que, bueno, de cara a un balotaje, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y tratar de convencer a los que justamente no están dispuestos a votarte, pero que no van a votar al otro. O sea, es una campaña para no convencidos. Es muy difícil creer que alguien que ya lo haya votado a Milei va a cambiar su voto a Massa. En todo caso, digo, si se siente muy traicionado en esto de casta, no casta, puede no ir a votar o votar en blanco. Yo creo que puede ganar, crecer un poco el voto, o sea, bajar la participación electoral. Sí, el punto es, relacionado a lo que decíamos antes, que eso se puede conseguir con
esta campaña antiquillerista, antiperonista, del anti-masa, anticontinuidad, ¿no? Continuidad o cambio, que es un poco lo que están tratando de instalar, pero no creo con los economistas, ¿no? ¿Quién va a votar por Sturzenegger? Claro, de hecho, ni ellos eso. quieren que los voten porque ellos no son candidatos, no lo fueron, están semi-retirados. Duhovne estuvo viviendo en Brasil todos estos últimos años. Estuvieron haciendo negocios. Entonces, ahí creo que está, bueno, la diferencia entre la campaña electoral, los ordenamientos que vaya a tener como campaña electoral, como buscar nuevos votos en contra de Massa sobre todo, y por otro lado esta gobernabilidad que veníamos charlando, ¿no? Como que van por caminos separados. Y él insiste igual con la dolarización, claro, y con su equipo económico, que es el de Ocampo, en esa foto que salió en las redes de Ocampo con su equipo económico, como diciendo le faltaba decir el mejor equipo en los últimos 50 años, pero con esta idea de, bueno, el apoyo que me dio Macri es incondicional y yo mantengo mi proyecto de dolarización y mantengo mi proyecto de cerrar el Banco Central, que en algún punto es el punto más que genera mayor incertidumbre en términos de cómo se implementaría eso y en términos de los perjuicios que puede generar eso en el corto, mediano y largo plazo. Sí, Pienso totalmente. En el empresariado argentino, ¿no? Claro, que fue lo que él dijo, lo agarraron C5N ahí entrando en la calle, entrando a una sesión de diputados donde ratificaban las candidaturas para el balotaje, y él lo que dijo fue esto, ¿no? Ratificó la dolarización y el cierre del Banco Central, dijo, el programa económico no se negocia. ¿Por qué? Porque venía todos estos rumores de los últimos días. De la moderación de Macri. Y de esto que decía Cande recién de Sturzenegger, como posible ministro de él, de su gobierno, venía dando vueltas en economistas muy renombrados o periodistas económicos muy renombrados como Maxi Montenegro y gente que tiene buena data y que además militó en el macrismo un tiempo, pero que venían ahí en esa onda y que venía pasando, o sea, se venía hablando de eso muy seguido. Entonces, como que él salió a marcar la cancha, al otro día le marcan la cancha a él, Amadeo, uno que es del PRO bien burrichista, y dice, si nosotros estamos apoyando a Milei para hacer un gobierno de coalición a la europea, dice, tipo parlamentarista, vamos a acordar cosas, la dolarización no va, dice. Esa es con Massa. Eso es lo que quiere Massa, chicos, se equivocaron de espacio. Y todo esto, ¿no? O sea, sale a decir todo lo contrario de lo que dijo Milei el día anterior, ahí por ahí recortes sobre eso, que uno no puede pensar que Amadeo, con 40 años de militancia política encima, salga solo a decirlo, claro. Sino que y al otro día aparece la foto que vos decías de Ocampo con su equipo de halcones y de tuiteros sobre todo, diciendo tenemos el equipo para dolarizar. Entonces ahí hay una interna, externa, fuerte, pues no creo que estén hablando entre ellos, pero sí que están tratando de reagruparse para ver quién impone el plan económico. Ahora, recordemos que que además ese plan económico, sobre todo el proyecto de dolarización, no solo tiene perjuicios a la clase empresarial de acá, sino que mismo dio el pulgar para abajo todas los sectores inversionistas de Estados Unidos y tal. O sea, le bajaron el pulgar, el Economist, le bajaron el pulgar, todos los Financial Times, como todos los espacios económicos ortodoxos. O sea, que no es que uno lo lee y dice, ay, sí, recontradiera todo lo que dicen, pero incluso el espacio más ortodoxo e incluso Estados Unidos no está en pos de una dolarización en Argentina. O sea, no es una discusión que se esté dando en el mundo si vamos hacia algo más dolarizado. De hecho, todo lo contrario. Sí, no, y de hecho, o sea, por eso esta tensión de darle gobernabilidad para que no lleve estos planes tan exagerados o que no quiere el establishment que desarrolle, como por ejemplo la dolarización, pero al mismo tiempo le mete un grupo de economistas que tampoco quieren en Estados Unidos. Entonces claro, es medio raro en ese sentido, pero al mismo tiempo creo que esta ida y vuelta de anuncios o de Milei ratificando la dolarización y su equipo, etcétera, ya no es tan creíble como antes, me parece a mí. Como que el mercado no le cree. Esa sensación. ¿Qué pasó con el dólar? Claro, no, nada. Está quieto. O sea, más o menos bajó después de que Milei pierde en las generales, pero con toda esta ida y vuelta no pasó nada, al contrario, hay bastante tranquilidad. El dólar bajó bastante, la semana pasada se mantuvo un poco estable, encontró como un piso en 850 más o menos, pero no hubo grandes movimientos, ¿no? Entonces es como que ahí ya empieza la duda, que es la misma duda que estamos planteando acá, entre los inversionistas, entre los fondos de inversión, de qué va a pasar. De que no le creen, de que efectivamente, por más que él quiera dolarizar, no va a poder dolarizar. Y eso me parece un punto que igual el mercado se puede equivocar, ¿no? Sí, obvio. Claramente, porque o sea, es claro que él insiste. Fue muy clara la entrevista que tuvo con Majul, donde le ponen de nuevo los 9 puntos de acuerdo con el PRO y con sectores de Juntos por el Cambio,
del PRO diría más específicamente, y él insiste en este apoyo incondicional. Yo creo que la expectativa de este establishment, de esta élite económica, que claramente su candidata era Pato Bullrich, y Pato Bullrich no está en carrera, es, bueno, mostrar a Milei más como un empleado de Macri y como alguien que puede llevar adelante un plan, sí, de mayor shock económico, a la Macri en 2015, pero sin el gradualismo. Claro, sí. O sea, estrellarla no en 2 años, en 6 meses. El problema es cómo eso repercute en ese reagrupamiento del establishment, de cuánta gobernabilidad le vean a eso. Por eso está el pase de Macri como que le aporta alguna forma de gobernabilidad, sobre todo fiscales, pero no se sabe cuántos gobernadores podrían estar a favor de eso. Entonces ahí se abren otras cuestiones como lo que pasó con Schiaretti esta semana, Giorgio. Sí, lo de Schiaretti es... a mí me llama mucho la atención. O sea, entiendo su antikirchnerismo, pero es llamativo su posición. Schiaretti trabajó para el grupo Macri. ¿No? Sí. Hay que empezar por ahí. Fue uno de los gerentes en su momento del grupo Macri. Después tuvo sus pasajes, pero ahora salió a bardear a Massa, ¿no? Directamente. Claro, pero es alguien que tiene un recorrido de militancia que diría, bueno, no va a apoyar una fórmula presidencial donde la vicepresidenta es fanática de Videla, básicamente. Y bueno, a veces los negocios son más fuertes. O sea, y los negocios políticos eso. También. En general, los negocios son más fuertes, pero en términos políticos también hay que ver que si capaz que está golpeando para negociar, también puede ser. También dicen supuestamente de que él quedó golpeado con que Massa se fue del grupo que habían armado con Pichetto. Sí, eso dicen, que hay como heridas ahí más personales de esa alternativa federal que nunca sucedió. Sí, ¿Se acuerdan? Que estaba Urtubey, estaba Massa, estaba Schiaretti y estaba Pichetto, todos. Ah, y Labaña también estaba, es verdad que fue la foto de las medias, ¿se acuerdan? Que Labaña terminó siendo candidato, pero Massa rompió y se fue a ser candidato a diputado con Alberto Fernández. Claro, y Urtubey está con él ahora. Claro, esa es la otra novedad de esta semana. Hay que ver cuántos votos tiene Urtubey, pero Urtubey cerró con Massa. Como que ahí es de vuelta estos días, es como el revival de esa mesa, ¿no? De a ver a qué lado apunta cada uno. Sí. Por eso aparece con esta relevancia lo de Schiaretti y Massa en Córdoba, mientras Massa está en Córdoba. Siempre está esa pregunta rondando de, bueno, ¿qué tanto la definición de un referente político impacta en el voto? Sobre todo en el voto de Schiaretti, que es muy importante en términos de los votos que se disputan en el balotaje, pero que es un voto que creció mucho de las PASO a octubre. Entonces uno diría, bueno, no es que es alguien que está con Schiaretti es de cemento, ¿entendés? No lo votó en las PASO y lo votó en octubre. Entonces es un voto de alguien que no es que sigue la misma línea y que lo viene bancando este proyecto nacional y popular. Bueno, esa es una buena diferenciación porque es de vuelta la misma diferenciación que venimos haciendo siempre, que es una cosa lo que decía el dirigente y otra cosa sus votantes, ¿no? Entonces, uno podría pensar en un análisis muy poco pensado y muy general, sin detenernos a estudiarlo mucho, de que lo que le importa, por un lado, son los votantes de Córdoba, que en su mayoría pueden haber votado a Schiaretti, pero también por ahí agarrar a los votantes del interior que lo votaron a Schiaretti porque Schiaretti hizo una campaña antiporteña, más o menos. Re antiporteño, y en el debate quedó muy clara su posición de basta de estos políticos que solo piensan en ambas. Entonces Massa hace una campaña en ese sentido con lo industrial, la producción, ¿no? Sí. Sobre todo con la producción y el empleo y todo ese armado que viene desde hace bastante tiempo, pero que ahora lo potencia para tratar de llegar a esos votantes. Pero por otro lado está los dirigentes, como Schiaretti, Giorgio, que hay que ver para quién terminan jugando, hay que ver qué tan definitivo es, pero que fue muy definitorio en el balotaje de 2015, por eso es tan importante ahora. Claro, porque en el 2015 Macri ganó 80-20 en Córdoba. Arrasó directamente. Y siempre a Macri le fue muy bien en Córdoba. De hecho, cuando volvió a salir de la cueva Macri, o sea que en estos últimos años Macri se dedicó a viajar por el mundo, pero en Argentina estaba medio vedado porque salía a la calle y lo puteaban. Empezó a salir en Córdoba. Y ahí empezó de vuelta su salida a la calle. Entonces, es como que ahí hay una cuna fuerte, no sé si hay macrismo, pero sí antiperonismo. Sí, ahí justamente, bueno, por eso Massa también está haciendo campaña en Córdoba y en cada entrevista que tiene dice no, porque al trabajador cordobés, viste que le está como dirigiendo el mensaje, claro, a donde no tuvo la mayor cantidad de votos, como sí es provincia de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces tiene que ir a buscar los otros votos y mostrar también el lado de Massa. Digo, como Milei tiene que tirarse más al centro en esta búsqueda del balotaje, bueno, Massa también tiene que tirarse
quedarse más al centro en esa búsqueda de votos de gente que no lo votó y de mostrarse lo más lejano al kirchnerismo, al peronismo, y como yo siento un poco un revival del Massa 2013, diciendo, bueno, unidad nacional. ¿Meter preso a la cámpora? No, pero casi, viste que está como, no se meten en temas judiciales. Bueno, tuvo la entrevista con Majul, como Majul tuvo la entrevista con Milei grabada, la de Massa fue en vivo, que para mí fue muy fuerte en términos periodísticos. Me llamaba mucho, o sea, fue insoportable, ¿no? Como audiencia era una entrevista insoportable porque no se dejaban hablar y digo, no había preguntas y respuestas, sino que había como una tensión constante que duró, no sé, 40 minutos. Una pelea de gallos. Una pelea insoportable, era insoportable de ver, pero bueno, una como estaba como muy... yo estaba con pochoclito, tipo, ¿qué? ¿Qué? Así. Y salía un poquito el más así, más picantón. Y yo decía, bueno, por ahí también quiere convencer justamente al que ve que ahora Milei está más sedado, ¿viste? Como el león que se seda un poco, entonces Massa se pone más firme y más tenaz en sus posiciones. Le sale medio canchero ese lugar. Pero bueno, tuvieron esa entrevista donde básicamente Majul quería que quedara pegado al kirchnerismo, a las causas judiciales, a todo eso, y él como... Poder judicial no es mi problema. Sí, ahí hizo varias cosas. O sea, esta semana lo introduce ayer Clarín y La Nación y Pagni con todo un armado de operativos judiciales y de servicios de inteligencia que no se entiende mucho y está hecho así para que no se entienda nada. O sea, yo lo escuché y digo, no entiendo nada, necesito una cartulina, no me importa tanto, perdón. Pero el Todo trasfondo... lo judicial a mí y servicio de inteligencia, tipo, ¿qué? No sé, chico, muy difícil. Pero en ese punto creo que el trasfondo para ellos, o sea, para Massa particularmente, es que el kirchnerismo le está haciendo un juicio político a la Corte Suprema en el Parlamento y que ahora se tenía que gatillar como el inicio de la última parte para realmente llevarla a juicio político, con lo cual no tiene los votos. Pero bueno, hay toda una disputa ahí que ya se habían expedido antes Rosati y sí, Lorenzetti. Viene hace largo rato lo del juicio político. Y como ahora ellos tienen que ir a presentarse ahí, que sería todo un síntoma de... tengo que agachar la cabeza e ir con el resto de los mortales que están en diputados a dar explicaciones. No, yo soy el Supremo, loco. Yo soy de la Corte Suprema. No, yo no estoy hecho para esto. Entonces creo que ahí aparece mucha tensión, reflotan estos carpetazos de inteligencia, que hay que ver hasta qué punto son ciertos, no nos vamos a meter ahí, me parece, pero sí... No, porque no lo manejan, no manejan la data necesaria. Pero sí en esto de lo que tiene que ver con el juicio político a la Corte Suprema y de que Massa siempre se trató de despegar de eso, pese a que tiene diputados metidos ahí, es como que a él... visto desde el lado de su campaña, no le conviene meterse a chocar también con la Corte Suprema, sino que, como vos decías, lo que está tratando de hacer Massa es tirarse más al centro posible, o sea, tratar de hacerse más amigos, la cantidad de más amigos posibles. No solo eso, sino que él en 2013 era el que decía que hay que meter presa a Cristina, entonces tampoco le cuesta tanto esa posición. No, se le nota más suelto en ese sentido. Sí, es como es la el Massa que quiere ser, afuera. ¿viste? Como... Trata de sacarse de encima la incomodidad que genera por ahí el kirchnerismo haciendo este juicio político. Pero con Majul dejó más definiciones, no solo esa. Sí. Habló un poco de economía, le dijo que le iba a dar una primicia a Majul. Habló del tipo de cambio, chicos, algo muy importante porque viene fijo después de la devaluación del 22% pospaso. Quedó en esos 350 pesos en el oficial mayorista, que creo que en el minorista es 363 por ahí. Claro, es un poco más alto el minorista. Sí. Porque decimos 350 y dicen, el Banco Nación, claro. Bueno, 363, chicos, es el mercado mayorista. El punto es que dijo, bueno, el 15 de noviembre, que a mí me llamó la atención la fecha, porque es antes del balotaje, o sea, el lunes previo al balotaje. No, el viernes anterior al balotaje. Jueves. Estoy re perdida. Bueno, el 15 de noviembre empieza de nuevo el crawling peg, que son estas evaluaciones diarias. O sea, esta actualización del tipo de cambio. No dijo cuál va a ser el nivel de crawling peg. O sea, no dijo, bueno, va a haber un crawling peg del 7% mensual. Pero sí dijo, bueno, va a pasar de 3.50 a 3.53. El 15 de noviembre. Yo creo que la apuesta es, como es un crawling peg, empezarlo antes de las elecciones, como para dar la señal de que no es que va a dejar fijo el tipo de cambio, que ya quedó muy atrasado. ¿Por qué? Y bueno, porque venimos con meses de 2 dígitos de inflación y el tipo de cambio te quedó anclado en esos 3.50. Y esos 3.50, uno dice, bueno, ¿a quién le impacta? Bueno, a los importadores, en parte a los exportadores, por más que tengan un tipo de cambio diferencial. Sí, pero el promedio sube. El promedio sube. Entre los dos, con lo que charlábamos antes de que los exportadores pueden exportar el 70% al oficial, que es el que
no se mueve ahora, pero un 30% al financiero. Si sube el oficial, eleva ese promedio también. Y eso al mismo tiempo es por tiempo determinado, ¿no? Sí. No es que va a ser para siempre, sino que no sé si a fines de mes o Fin en de algún mes. momento Es eso por se 30 termina. días. Entonces tendría que pasar, no se sabe, eso también es otra discusión, si se va a pasar todo al dólar oficial como era antes, pero que quedó desdibujado a partir del primer dólar soja que puso Massa cuando recién asumió. Hace más de un año. Claro, entonces ahí está la discusión de qué va a pasar con el tipo de cambio, cuántos tipos de cambio va a haber, vamos a ir a un desdoblamiento que lo venimos charlando últimamente. Todavía no hay definiciones, pero que la primera que deja es esta, que viene de la mano con lo que habíamos charlado hace algunas semanas, de que había tuiteado Rubinstein y Setti, creo, que habían dicho, ustedes no vieron bien el acuerdo con el FMI, porque son 200 páginas y a ustedes no les da para leer tanto. Le respondió un par de gente de Twitter, sobre todo, no me acuerdo a cuál, pero eran economistas, y le dijo el 15 de noviembre arranca de vuelta el crawling peg. Pero ellos dijeron del 3%, más acá dice de 3 pesos. Entonces, bueno, no se sabe bien qué va a pasar. No, y además te puede aumentar 3 pesos. El punto es que va a aumentar 3 pesos todos los días, o aumenta 3 pesos y después a partir de ahí aumenta un porcentaje. Porque si aumenta 3 pesos todos los días es como un 0,8% diario. Sí. Y eso mensual da como 10 puntos. Un poco menos, que pero... es un poco menos de la inflación. Claro. También otro dato importante es que el 13 de noviembre, en la semana que viene, sale el número de inflación de octubre. Y ahí sí hay varias estimaciones que lo dan en un dígito. En un dígito largo. 9,3, 9,7, 9,8, pero cambia el titular de los diarios, ¿no? O sea, no es lo mismo inflación de 2 dígitos que inflación de un dígito, por más que claramente no hay mucha distancia entre 9,8 y 10,1, ¿no? Pero el impacto del número es distinto, sobre todo con meses de más de 12% de inflación como venimos en agosto y septiembre. Sí, sí, sí. Y que todo eso se retroalimenta y hace que el dólar quede cada vez más atrasado, entonces le genere menos incentivos a los exportadores para que liquiden. Entonces Sí, todos pasa todo estos eso. problemas que se van acumulando y que se vienen acumulando y que un poco se tienen, no que resolver, pero sí es como que no queda tan en claro qué caminos se van a tomar después del 19 de noviembre. Por un lado, tenés la posibilidad, bueno, ¿qué pasa si gana Massa? ¿No? Si gana Massa, ¿quién sería su equipo de economía? Él hoy adelantó que no sería alguien de su fuerza política. Suena mucho melconian por ahí. De hecho, lo defendió en la entrevista con Majul. Como que básicamente dijo, lo de las escuchas, a mí eso no me importa. Como, me da igual lo que haga. Nadie tiene... o sea, todos estamos a tiro de un carpetazo, ¿no? Sobre todo Massa. Ay, pero qué asco. Tipo, no te puede... De un carpetazo igual legal. Extorsionar a mujeres por cargos para claro, que pero se digo, acuesten con él. Es no sé bastante si de un carpetazo, repudiable en términos morales, en el éticos caso- y profesionales. Sí, sí. En el caso de Massa, más de archivo. Quería decir más archivo que carpetazo, pero sí. O sea, es como que hemos hecho tantas cosas en política que... Ya nada importa. Claro. Pero sí, lo defendió Melconian. A Melconian lo echan de la Fundación Mediterránea. Pero no se sabe Hay bien qué huérfanos pasa. como 70 economistas, chicos. Quiero que No sé, nos eso no quedó solidaricemos con esta gente que viene Sí, trabajando hace pobre, no va a mucho en un conseguir plan y no lo va a poder implementar, ¿entienden? ¿Te Es acordás? muy, o sea, nadie está pensando en estos economistas. Melconian se largó a llorar por el plan. Con Fantino. No sé si se acuerda. Parece como si hubiese pasado hace 2 años. Pasó hace 3 semanas. A mí me mata esta soberbia que tenemos, y lo hago Sí, 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 autocrítica está también, que tenemos los economistas, que es como, yo estuve trabajando en un plan que puede salvar al país, y tipo, no paramos de chocarla sistemáticamente la macro. Entonces es como un poco más de humildad, hiciste un plan, tal vez no hubiera funcionado, o sea, evidentemente no tenía el apoyo político que necesitabas porque tu candidata no llegó al balotaje, ya está, superalo, trabajaste. Lo lamento, tipo, una ley regia a la pala y a trabajar, que es como, no, yo escribí un plan, se tiene que implementar. No, funciona así, chicos. Porque yo trabajé. Pero además nunca mostró nada de lo que trabajó. Siempre eran No. carpetas a libro cerrado. Mostraban los títulos y decían, no, mira, yo tengo esto. tengo Había esto. títulos, o sea, había un PowerPoint ahí más o menos Pero no había interesante, pero números. hablaba de privatizar empresas públicas, hablaba de quita de subsidios, o sea, era Generalidades. bastante, sí, generalidades, pero bastante heavy. O sea, muy Fundación Mediterránea, muy ortodoxo, muy Caballo approves, o sea, Claro, claro. no era tampoco una solución recontra innovadora. Vienen diciendo lo mismo hace 100 años, chicos, tampoco que pensaron tanto. O sea, No. perdón, pero es medio copy-paste de un plan que te podría dar el Fondo Monetario. Sí, no sí. sé si necesitabas 70 economistas. No, es eso. Y al mismo tiempo que nunca blanquearon los números, qué iban a hacer, si iba a haber, al final como que decían que iba a haber un desdoblamiento, pero no quedaba claro. Es como que
A lo que voy es esto que vos decías, que ellos decían que habían laburado mucho, un plan muy desarrollado, pero nunca dio ningún detalle, entonces... Alergia a la pala. Era como un meme, claro, que él decía, tengo un plan. ¿Y Tengo cómo un es tu plan. plan? No, el plan lo tengo. ¿Y cómo es tu plan? No, Es el muy plan va a estar. interesante. Claro, va a aparecer, Ya lo vas a entender. Claro, pero no te puedo dar precisiones. Y así. Y hasta Fantino lo cargaba con eso. O sea, todos los periodistas lo pudieron correr con eso, más allá de después los carpetazos que aparecen. Pero lo que decías vos de que hay 70 economistas huérfanos no se sabe hasta qué punto es así, porque la carta que lo despide a Melconian, o que acuerdan que se vaya, que dé un paso a costado, solo nombra a Melconian. Y los periodistas dicen que, en teoría, el segundo de Melconian, que es Santangelo, el socio de toda la vida desde los 80-90, parece que sigue. Y Kigel, que es otro que tiene renombre ahí entre las grandes empresas, parece que también. Entonces no queda claro qué va a pasar con los equipos técnicos. Claro, ¿y dónde van a ir esos equipos técnicos? Que me parece que es lo más importante. Milei no tiene ningún tipo de cariño por Melconian, ni por... No sé si no por Fundación Mediterránea, porque Fundación Mediterránea es la de Caballo, o sea que debería quererla. Sí, los técnicos, los economistas técnicos, y estoy tratando de hacer comillas, pero tengo el mate, son los que dicen que hay que recortar el gasto público, que hay que hacer un ajuste, etcétera, pero al primer momento que ven que se abre una puerta en el Estado, entran. Siempre. Siempre están dispuestos a agarrar un cargo. De eso viven. ¿Juntos por el cargo? Ah. Claro, bueno, justamente Milei en eso tenía razón, por eso pegó tanto. Y ahora se ve también con los políticos, no solo los economistas, sino todos los que están negociando, que vos decías antes, no solo estos de la mesa del peronismo, Están sino negociando también cargos, con, obvio. claro, Monzó, Frigerio, bueno, Frigerio es gobernador, va a ser gobernador, pero toda esa mesa de Monzó, de los políticos, de Juntos por el Cambio, los radicales, todos están viendo cómo quedar parados en carritos en... No, por eso Massa dice, bueno, no creo en esto de dar nombres para lotear la función pública, que es un poco lo que pasó con Unión por la Patria, que quedó como, bueno, esto es de la Cámpora, esto es de Frente Renovador, esto es del albertismo, ponele, si eso significó algo en algún momento. Y mostrar 25 ministerios era medio... Claro, y ahora claramente Massa no va por ese lado, pero empieza a dar señales más claras de que justamente él se va a tirar para el centro. Y para mí eso a Massa le queda muy cómodo, porque obviamente es el candidato más centrista que tenía Unión por la Patria, para no decir el más de derecha. Entonces hay que ver de quién habla cuando habla de este ministro de Economía, que no es parte de su fuerza política, pero también se habla de Redrado, que es una persona muy cercana a Massa, como una especie de canciller o algo así que venda a la Argentina al resto del mundo. Y que hasta ayer era funcionario de Larreta, ¿no? Sí. Era como un Bueno, canciller... que Massa y Larreta nunca estuvieron tan lejos. No, obvio. Digo solo para mostrar esto, ¿no? De que si él dice que es de otra fuerza política, Redrado en teoría lo es. De hecho, tuvo giras con el... ¿Vos decís que Redrado podría ser ministro de Economía? Para mí no le da. No le da, ¿cómo que no le da? No es de mala, no es de mala. Pero como que necesitas a alguien que tenga más peso. Más peso propio, me parece, a mí. ¿De estructura política decís o de renombre? Y de renombre. Él tiene renombre, loco. No tiene ¿Cómo tanto no bardees renombre. así a Redrado? ¿Vos Redrado decís? se encadenó al Banco Central cuando lo quiso echar Néstor. Yo la papelón. primera vez que vine acá a Buenos Aires, no la primera, ¿no? Vine muchas veces, pero no me olvido más. La primera vez que vine con mis viejos, porque me venía a estudiar acá, vine con ellos para buscar departamento y eso, y yo no me ubicaba. Y estaba toda la ciudad empapelada con Redrado en y el Banco Central de fondo, me quieren echar, bancame, y así arrancó su carrera política. Yo le preguntaba a mi viejo, ¿quién es este? Y mi viejo lo puteaba, obvio. Lo queremos mucho al papá de Gonza. Pero no me puedo, o sea, me voy a acordar siempre de eso, es muy, me pareció muy choqueante. Pero bueno, Redrado formaba parte de otra estructura política, aunque siempre estuvo a disposición. Siempre estuvo a disposición. No. Su nombre ha circulado en estas crisis cuando renunció Guzmán, cuando estaba Batakis. Antes de que asumiera Massa, se sentía nombrar el nombre de Redrado, a ver si Redrado tomaba o no. Pero que tiene muchos vínculos con Wall Street, ¿no? Y eso hay que, con Wall Street, con las grandes empresas Por eso lo decían internacionales. más como una especie de canciller, como esa persona que abre mercados o abre líneas de comerciales, financieras con el resto del mundo, y no tanto como ministro de Economía, que yo entiendo que en este momento, donde evidentemente necesitas un plan de estabilización, por más que no lo llames así, necesitas a alguien que tenga peso, alguien a quien le creas y que también tenga algún tipo de peso. No sé si por renombre o por estructura política, pero alguien que yo ahí entiendo más esa decisión de Melconian
no porque a mí me caiga bien, no porque a mí me parezca que vaya a ser un buen economista o un buen ministro, pero sí que es alguien que concentra un peso. De hecho, cuando lo llevan a la campaña de Bullrich es como decir, che, tengo a Melconian. Como si fuese una tarjeta, ¿viste? Tipo, che, Sí. mirá que tengo esta que tiene nivel 5. Sí, más de esto, ¿no? De la consultoría en las grandes empresas, ¿no? Por un lado, sobre todo Melconian, que se dedicó siempre a eso. Redrado también, pero estaba más metido en viajar a Estados Unidos, vivía mitad y mitad, hacía consultoría, pero por ahí para más empresas de afuera. El tema para mí es que es difícil pensar en alguien que tenga ese peso, porque siempre va a estar opacado por Massa, ¿no? O sea, es como que Massa acaba de ser ministro de Economía en su eventual gobierno, como que ahí hay que ver hasta qué punto deja Massa de que haya otra figura que condense peso político o que pueda tener libertad de negociación, que siempre lo que recaban los economistas, de que la política le marca la cancha. Melconian hizo carrera diciendo eso, de que Sí. a la política había que correrla y hacer economía. Redrado medio que también, el Banco Central. Entonces ahí es como siempre aparece esa discusión, o sea, por algo así se fue. Es una discusión que aparece desde Cavallo con Menem en su Sí, momento. pero había estos rumores, este run que decía, bueno, ¿a quién pondría? A Mitchell, como un hombre suyo, que ahora está en aduana, que es una persona muy cercana a Massa, que viene trabajando con él desde la gestión. Entonces, esto de decir, bueno, mi ministro de Economía no va a ser de mi fuerza política, quiere decir, no voy a poner una persona que sea tan Sí, sí, cercana sí, a mí. es cierto. Y Redrado es una persona muy cercana a él. Entonces, digo, para mí da la pauta de que tiene que ser alguien que tenga otro... Sí, un nombre que pese en otros sectores. Sí, sí, puede ser en el Melco, establishment. Sí, sí. El Por punto ahí es otro igual, ¿eh? Yo porque estoy obsesionada con esto porque es algo que se venía runeando también hace meses, esta idea de Melconian. También lo que tiene Melconian es que está muy golpeado y necesita, me parece a mí, que en términos políticos y de figura, necesita un aire nuevo, o si no se va a tener que quedar en la casa 4 o 5 años más, porque lo que le pasó en estos últimos meses fueron varios golpes. O sea, él salió al rescate de la candidatura de Bullrich y sacó menos Perdió. votos que antes. Le hicieron un carpetazo, lo echaron de la Fundación Mediterránea el otro día. O sea, necesitas, te digo, en términos políticos y de imagen pública, meter, a salvo que te quieras dedicar a la consultoría toda tu vida, que está bien, y hizo mucha plata y va a hacer mucha plata con eso, pero digo, necesita como un cambio de imagen rápido que podría ser tener el foco del Ministerio de Economía. El problema, que esto por eso era medio alarmista, pero que es difícil pensar en un ministro de Economía que tenga una buena imagen pública, querido por la gente, con muchas comillas, como fue Lavagna en su momento, por eso suena el nombre de Lavagna como asesor, sin antes un remes. Entonces ahí también está la discusión de que el ministro que venga probablemente se vaya a quemar por las decisiones que hay que tomar de términos de política económica. Vamos a ir a la academia. No, yo voy a sostener lo que estás diciendo, por más que no me agrade. Que es verdad que los planes de estabilización, o sea, en este contexto macroeconómico, donde hay variables que no tienen sentido entre sí. Por ejemplo, salió el número del CIPA, que es el de empleo registrado, o sea, de los trabajadores que tienen las mejores condiciones de trabajo, y habla de 37 meses en crecimiento, ¿no? Entonces vos decís, bueno, la actividad, no solo la actividad, sino que el empleo registrado en la Argentina está creciendo. Y vos decís, bueno, listo, eso es una base de crecimiento de la economía, eso quiere decir que la economía está bien. Ahora, te fijás, los tipos de empleo, los tipos de contratación en términos de full time, medio tiempo, pluriempleo, fenómeno de pluriempleo, trabajadores pobres, digamos, los trabajadores que tienen las mejores condiciones, que están registrados y todo, no llegan a superar la línea de pobreza. Entonces vos decís, bueno, una de las bases de la economía del siglo XX, que era decir, bueno, tengo una economía en pleno empleo, podemos decir ahora, tengo una economía en pleno empleo, tenemos una tasa de desempleo muy baja y eso no resuelve los problemas de la sociedad o no garantiza un piso mínimo de ingresos, ¿no? De ingresos y de vida, o sea, de sostener la vida, porque al fin y al cabo el salario es para pagar el alquiler, comprar la comida y mantener a tu familia, mayores o menores. Entonces es como, bueno, es un conflicto nuevo en una economía que tiene 140% de inflación interanual, donde tenés subsidios a la energía que, por un lado, te contienen esta caída del salario real, porque, bueno, está bien, vos ganás poco, pagás poco en términos de servicios. Si vos ganaras eso mismo poco y encima tenés que pagar un montón de servicios, y bueno, sería otra situación de conflictividad social o sería otra situación de decisiones de prender o apagar la luz. Bueno, y un montón de otras tarifas reguladas, como puede ser la tarifa de transporte, como puede ser los combustibles, que impactan en cuánto te rinde o no ese salario, ¿no? O sea, lo más caro hoy en día, ¿qué es? La vivienda y los alimentos.
Ahora, vos no podés pasar a un esquema donde con estos salarios que vienen perdiendo hace 5 años, y porque existe 2017, pero en realidad podemos decir que venimos perdiendo hace 7 años, con estos salarios simplemente actualizarle el precio de la nafta, el precio de las tarifas, y que de repente ese salario que ya viene muy bastardeado ahora no te sirva ni siquiera para un piso de vivienda y alimentación. Entonces yo no sé si Melconian es la persona para tener en cuenta una política de ingresos a la hora de hacer un plan de estabilización, pero lo que sí está demostrado o estudiado es que cuando se hacen planes de estabilización, o sea, cuando uno quiere reacomodar las variables de manera integral en la economía, hay muchas chances de que salga mal. Sí. Es así, o sea, en la historia la mayoría de los planes de estabilización no salen bien. ¿Hay algunos que salen bien y logran contener la inflación? Sí. El real en Brasil salió bien y contuvo la inflación, y hoy tiene otros problemas porque tiene una ley de presupuesto muy, muy estricta y que hace como una complicación cada año cuando se tiene que negociar. Eso es lo que quiere Redrado hacer. Quiere hacer la regla fiscal, ¿es eso? Es la regla fiscal. Sí, sí. Pero bueno, a la hora de vos querer hacer otras cosas del Estado, bueno, involucra toda una discusión que te lleva al Poder Legislativo, no sé qué, que no estamos acostumbrados en Argentina, porque como tenemos inflación, medio que el Poder Ejecutivo hace lo que quiere con el presupuesto. Sí, no, o sea, para mí ese es el gran problema que tiene Argentina, que es que los sueldos no alcanzan, básicamente, pero antes, como que está este problema que dice Cande del plan de estabilización y de cómo se va a llevar adelante, si alguien lo está preparando ahora o no, porque que Massa está diciendo va a venir otro, él dice que lo tiene ya seguro, ¿no? Dijo yo ya lo tengo, pero no lo voy a decir. También está de que en general el que anuncia el gabinete antes de tiempo es el que va perdiendo, entonces es una señal de debilidad importante, y si no mírenlo a Scioli. Entonces ahí creo que como uno lo podría pensar hasta incluso por etapas, ¿no? Porque los economistas suelen verlo, bueno, hay que hacer un plan de estabilización ordenado entre distintas. Después la realidad es mucho más compleja y particularmente lo que pasa es por donde arrancamos este capítulo y de lo que venimos hablando hace mucho, es que el dólar oficial está muy atrasado y a partir de no solucionar eso es como que todo el resto de las variables están todas atadas con alambre porque Argentina no tiene dólares. Entonces, como que primero, el primer paso, que es el que le pregunta a Majul y le preguntan todos los periodistas a Massa o al equipo económico, es qué va a pasar con el dólar, cuánto se va a devaluar. Entonces, a partir de que se evalúa hay que ajustar todo el resto de las variables. Y como que en general queda última el salario. Sí. Entonces, a lo que va Candés es que creo pensarlo yo, distinto. Claro, es que por ahí invertir el orden, yo no creo que eso pase, pero que por ahí se puede hacer después, que ellos estén pensando en un esquema de después, de primero hacer un ajuste en las variables para tratar de ordenarlas y después meter a un ministro con más peso político que pueda discutir cómo se van a ajustar esas variables, porque no pueden volar todas 100% en un mes. Entonces, por eso creo que a lo que iba Cande antes, cuando decía que evidentemente la situación amerita un ministro con poder o con reputación, es que después de una devaluación, lo que sea, vas a tener a las petroleras diciendo quiero trasladar todo a precios, a los textiles lo mismo, y al final la CGT, si es que sigue existiendo después de, porque en estos últimos 4 años no existió mucho, pero las distintas organizaciones de trabajadores, de desocupados. Sí, presionando por sus salarios. Claro, y que al mismo tiempo van a estar metidas en todo el problema de lo fiscal, que es también el otro punto en el que más hace mucho hincapié, que es que dice que quiere ir a un superávit. Bueno, ¿cómo se va a ir a ese superávit? Sí. Recortando planes sociales, el plan potencial de trabajo y la asignación universal por hijo o las jubilaciones, o con esta onda nueva. Separata. Claro, que de sacar exenciones impositivas y beneficios fiscales. Bueno, todo eso es lo que los economistas dicen puja entre sectores, que es lo que no debería existir, pero es lo que existe en la realidad, entonces por eso es tan importante el factor político. Y por eso es tan complejo lo que se viene, y es obvio que nadie va a hacer campaña electoral con esto, porque es una discusión incómoda, porque en un plan de estabilización hay gente que va a perder más y gente que va a perder menos. Entonces es una discusión muy concreta de intereses económicos materiales. Es así, o sea, todos se sientan en la mesa. En el mejor de los casos, todos se sientan en la mesa. En el peor de los casos, se sientan en la mesa los que tienen más poder y terminamos perdiendo todos. Ahora, el término de la conflictividad es, bueno, ¿hasta dónde aguanta un salario que viene perdiendo hace 7 años? Por eso me parece tan importante. Claro. Eso, eventualmente, si Massa gana el balotaje. Ahora está el otro escenario, que es que Massa no gane el balotaje y por ende gane Milei, que a mí las últimas encuestas que están dando vueltas me dan bastante miedo, porque lo dan un encuestas poquito privadas? más arriba. ¿Te las dieron a vos? A mí me llegan cosas. Hay algunas que no se publican.
Capaz que Cande las tiene. No, yo igual estoy hablando de las publicadas. Sí, ¿Viste sí, que sí, salió lo la sé. que le pegó a la de Atlas octubre? Intel, ¿no? De Brasil. Sí, creo que es esa. Y lo da Milei un poco por encima. O sea, las encuestas, las que se vienen publicando, son todas Milei un poquito arriba. Todo muy cercano, o sea, muy la moneda en el aire. No es que hay una definición 60-40, pero, y además, ¿no? Con todos los problemas que vienen teniendo las encuestas, que tampoco es que le pegan un montón. Pero, bueno, ¿cuál sería? Porque el contexto es el mismo de complicaciones macroeconómicas y microeconómicas en la economía argentina. Ahora, ¿cómo sería el camino si efectivamente de repente sucede, como sucedió en muchos países del mundo, que es que gana la opción menos racional? O sea, el outsider, el que uno no sabe bien qué va a hacer. Bueno, un poco lo está tratando de que no sea tan outsider. Sí. ¿No? Lo castifica un poco. Macri, pero no queda claro, ¿no? Lo que charlábamos recién era eso, de que no está claro cuál va a ser el programa que va a primar. O si hay un programa, o si alguien lo está armando. ¿Hay un programa? Porque el de la dolarización no es un programa en sí mismo. O sea, simplemente, bueno, está todo mal, ¿sabes qué? Vamos a prender todo fuego, a ver quién sobrevive. No, es como dice muy yankee, pero es un Hail Mary, ¿no? Un Padre Nuestro, en realidad. Claro. No sé, sería... Pero bueno, no importa. Es como, bueno, si nos matamos, pero que salga. Por Claro, si todo nos ese- matamos, nos matamos. O sea, como que no lo veo gobernable. Lo de Ocampo es así. Lo otro capaz que hay otras cosas más serias, no sé, francos, qué sé yo, no sé. Pero lo de Ocampo es falopa. Claro, Que acá ya lo charlamos, ¿no? Sí, lo charlamos. Hay otros capítulos donde lo charlamos por el punto del el fondo que tiene para respaldar una dolarización. Es muy falopero, necesita de muchas condiciones que se den con alambres y por eso creo que es uno de los factores que explica todas las corridas que hubo antes de las generales Claro. y esta necesidad o de esta capacidad que tiene Macri de rodearle y de instalar en los medios y en el establishment de que él va a asumir el Ministerio de Economía y que el Banco Central no se va a cerrar, ¿no? Entonces ahí hay una puja igualmente porque ellos no tiraron la toalla. Claro. Ahí hay toda una cantidad de idas y vueltas que no queda claro cuál es el plan. Y al mismo tiempo los economistas tienen ese ego de querer presentar todo el tiempo lo que ellos quieren hacer como si fuera muy sencillo. Entonces está Ocampo con ese plan, Sturzenegger que hizo un hilo en Twitter ayer, Carlos Rodríguez que era uno de los supuestos asesores de Milei. Carlos Rodríguez es como el más activo. El más activo porque ventila, porque ya está grande, entonces como que él cree Le que, chupa un huevo. para mí, claro, como que él dice, ya está, yo ya estoy más allá, ya fui funcionario en el menemismo, y él lo reivindica y dice, ya hicimos las cosas bien con Cavallo, ¿no? Y con Menem. Entonces, Milei no me escucha, ya no me atiende el teléfono, nadie me atiende el teléfono, me tienen bloqueado y ya fue. Yo tuiteo. Hay que se poco vaya para acá. profesionalismo, o sea, me siento muy casta en esta discusión, pero hay poco profesionalismo en andar ventilando. O sea, por mucho menos decían que había una guerra abierta en Unión por la Patria. Y sobre todo en estos puntos que son tan sensibles para nosotros, ¿no? Porque todo lo que ellos definan en estos puntos que En esta pelea de egos. tocas mal algo y se va toda la mierda, claro. Sí. Es como decía Melconian en 2017. Y sobre todo el tema tarifas. O sea, si uno ve los estallidos en Colombia, en Chile también, digamos, como los estallidos en general, que el que te saca a la calle tiene que ver con algo que te toca directo el bolsillo. Y algo que te toca directo el bolsillo es cuánto pagás de luz, de energía, de nafta. Digo, por eso tanto malestar, incluso cuando no hubo un desabastecimiento o un aumento del precio de la nafta, hubo mucho malestar con el problema de la semana pasada, que ya se resolvió y listo, ya está, lo pasamos pasamos de hoja. Pero digo, si vos tenés un nivel de malestar porque de repente no podés cargar la nafta de tu auto, no podés en verano prender el aire acondicionado, no podés hacer frente a la boleta del bus, bueno, es algo que te saca rápidamente a la calle. De hecho, cuando estuvieron los cortes de Sur, al toque la gente estaba ahí haciendo un corte en la calle. Y es gente que no es del movimiento piquetero, que tiene una tradición de lucha en la calle. No, es la señora que por ahí está en contra de los piquetes de 9 de julio, pero que no se banca, que hace 2 días Sur no le da servicio. Entonces digo, es algo como que marca mucho la temperatura social y no la podés cagar con No, y esas que es decisiones. determinante. O sea, Es determinante. en ese momento, la gente que se había quedado sin luz en el sur le torció el brazo hasta la reta, que en ese momento se estaba tratando de mostrar a Halcón para ganarle los votos halcones a Bullrich.
Entonces Larreta en una semana vio las encuestas, vio que lo fueron a buscar incluso, la gente lo iba a buscar, y el tipo salió a dar una entrevista donde dijo vamos a iniciarle acciones a Adesur para que ponga guita y devuelva las consecuencias que está teniendo económicas para la gente y sociales. Después se desdijo, ¿no? Pero en ese momento sintió el golpe, Sí. que es como lo que está ahí, ¿no? Atrás de todo este discurso de nosotros le damos gobernabilidad a Milei, es básicamente el miedo a que se pudra todo en la calle, ¿no? Claro. O sea, en última instancia, en el medio están las ganancias de las empresas, cuánto margen pueden transmitir a los usuarios y cuántos no, en esto de las tarifas. Yo creo que acá, incluso en esta elección particularmente, lo que estamos discutiendo son matices, porque la línea gruesa, el trazo grueso del programa, ya lo estableció Macri en 2017 con el acuerdo con el FMI, que es que los subsidios se tienen que eliminar. Y ese es el acuerdo con el FMI, lo que el FMI cada 3 meses pone por escrito y que Massa dice, ok, pero el problema es en cuánto tiempo. ¿En cuánto Por eso es un tiempo? matiz. Y no es lo mismo el tarifazo de 2016, que fue un tarifazo general para todos y todas, menos tarifa social, que la segmentación tarifaria. Son cosas distintas. Yo tengo subsidio de energía. Sí, pago más que antes. Sigo pagando poco en términos relativos. Y me parece bien, porque soy freelancer, o sea, gano poco. Sí. Sí, obvio. El punto es que en el medio, o sea, eso es algo que se consiguió hasta ahora, ¿no? Que Sí. lo hizo porque al mismo tiempo estaba en un gobierno con el kirchnerismo, que era algo que ya lo venía planteando Guzmán antes. Sí. Ahora, Massa haciendo Massa, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir con la segmentación de tarifas? El FMI dice que no puede seguir con la segmentación de tarifas. Yo creo que va a seguir con la segmentación de tarifas. Yo creo que no, yo creo que en el verano vamos a tener un tarifazo espectacular. Bueno, se la va a comer también. Sí, nosotros nos la vamos a comer. Sí. Yo me río, pero para tratar de... De alivianar lo que está diciendo. Porque todo esto de que Massa, qué maestro Massa, que lo hizo, al FMI lo hizo comer morder el polvo, porque llegó hasta fin de año, no le cumplió ninguna de las metas. Bueno, Igual es verdad que no le cumplió ninguna de las metas. si gana en diciembre, va a tener que firmar otro acuerdo. Sí, eso es verdad. O sea, hay un marco del Fondo Monetario que de hecho lo dijo Duhovne cuando se fueron del gobierno, que fue bueno, lo bueno de esto es que les dejamos al Fondo Monetario como Sí. auditor. A mí me suena muy verosímil, pero no está chequeado. Pero ¿Ah, yo no? le- Yo pensé que estaba... O sea, Qué sí. mal lo que dice. No, porque Es muy verosímil. me suena muy verosímil. Claro, dicen que lo escucharon Muchos decir. economistas lo dicen, uno habla con algunos economistas o financieros que lo dicen en charlas, todo, Sí. pero no, esto lo escuchó varios periodistas que, sobre todo, Ale Berco lo dijo en la tele, que se lo escucharon decir a Duhovne en una reunión ahí de No sé, tilingos, no sé. en una... creo que fue en el festejo del 2021 que ganaron la elección, algo así. Pero que ellos lo creen como una virtud, ¿no? Claro, Los lo creen como una condicionamientos. virtud porque en algún punto tenés la auditoría del Fondo Monetario trimestral sobre las cuentas Que públicas. te cuida de que estos cucas no hagan cagadas, ¿no? Más o menos. La lógica es esa. Ahora, dicho eso, también hay que ver si... Porque el Fondo Monetario estuvo en su momento también, y hay unas discusiones a nivel internacional, por más que nosotros estemos en un balotaje entre derecha y ultraderecha, las discusiones a nivel internacional son discusiones que tienen que ver con el mundo fiscal, con el mundo de empresas multinacionales que no pagan impuestos, con el mundo de cuentas nacionales que ya no dan con las estructuras que teníamos. Esa es la discusión en el mundo, por más que a nosotros nos parezca que eso es comunismo, ¿no? O sea, esa es la discusión que se está dando en el Fondo Monetario Internacional, en la Organización Mundial de Comercio, en el Banco Mundial. Entonces, en ese marco, digamos, incluso con un programa con el Fondo Monetario, te puede decir, y la verdad que es medio incoherente que haya beneficios fiscales para las tierras rurales. ¿Por qué? Y porque tienen una productividad altísima. O sea, ¿por qué no pagan? Digo, como cuál es la racionalidad económica. Y en algún punto el Fondo Monetario también quiere que le pagues. Entonces es como, bueno, y Sí, sí, en ese punto es así. sí, que tributen más. Ese punto, de hecho, era uno de los puntos que Guzmán decía que no le dejaban hacer acá, que era hacer por un lado, Un revalúo fiscal. un revalúo fiscal, o sea, de que hoy la mayoría del impuesto inmobiliario se paga sobre la base de un valor fiscal de los inmuebles, que es 4 veces menos que el Sí, valor hay de que ver mercado. ahora, yo creo que debe estar bastante más abajo. Seguramente. Entonces, a partir de ahí, habría que pagar una alícuota más, no la misma alícuota, pero sobre un valor base más alto. Por otro lado, sacar exenciones, como por ejemplo de que el inmobiliario rural no se paga, porque es rural, cuando si vos tenés un departamento en cualquier otro lugar,
sí tenés que pagar, lo cual hace inequidades bastante grandes, pero también está exención a pagar hasta en el exterior. No solo Claro. si vos tenés acá, sino que si tenés en el exterior, no pagás. Entonces son un montón, y así hay un montón de cosas, ¿no? No, y ahí vos ves el impacto que tiene eso en términos de PBI, y es casi lo mismo que se gasta en asignación universal Claro. por hijo. Entonces es casi la misma plata que el Estado le da para garantizar que todo pibe que argentino en nuestro país tenga un ingreso mínimo, porque la verdad es que es un ingreso mínimo. Bueno, es la misma plata de 400 personas que no pagan el impuesto inmobiliario rural. Entonces se te cagan de risa en la cara, hermano. ¿Entendés? Tipo, estamos discutiendo hace 3 años los planes sociales, que no sé qué, que la 9 de julio, que no bajan la comida a los comedores y no sé qué, y vos ves la plata, o sea, la cantidad de plata que le lleva eso al Estado, y es la misma que 400 imbéciles que no pagan y que ¿qué hacen con esa guita? Se van de viaje al exterior y Sí, la acumulan. Y compran los departamentos después acá. Y eso hace que sea cada vez más caro alquilar en las grandes ciudades. Pues También. lo compra como resguardo de valor. El En punto es ese que circuito eso, de yo me especulación. parece que es una discusión que es posible en el marco del Fondo Monetario Internacional. Sí me sorprende de parte de, o sea, no creo que sea una discusión que Massa ideológicamente quiera dar, porque su carrera política transcurrió dando beneficios impositivos a sus amigos, pero que si necesita hacer eso para mantener un caudal político, yo creo que lo va a hacer porque su ambición política es más grande. Todo esto imaginando, ¿no? Tal vez no pasa, pero de algún lado tenés que sacar la guita. Y hay algo ahí en esta crisis de ingresos, que es lo que estamos viviendo ahora, que no es una crisis de actividad, sino que es una crisis de que la plata no alcanza. Bueno, no hay tantos lugares de donde puedes sacar. Sí. No es el salario de 2015, que era el más alto. Ya no puedes, tipo, sacarle mucho más ahí. Sí, sí. O sea, para mí particularmente el problema de Massa es que avanzar, por ejemplo, en sacar exenciones impositivas, aumentar el impuesto a determinada cantidad de grandes empresas o cuestiones que pueden ir en el medio, eso iría en contra de todos los que patrocinaron su carrera política hasta hoy. Sí. ¿No? Que son las petroleras con Mindlin a la cabeza, Pampa, Pan American también, las Bueno, grandes Massa puede bancos. traicionar a ellos, no pasa nada. ¿Vos decís? Sí, Esos son a los únicos que no traicionó nunca. Y a Veremos. Manzano, Vila, o sea, son gente que tiene mucha guita y que le bancó la carrera todo este tiempo y hay que ver si él está dispuesto a chocar entre ellos. No sé si viste a ver. No, yo estoy muy... a mí las cosas que me gustan en este momento de campaña, que ya sé que es campaña electoral, entonces no hay que casarse con lo que hacen los políticos en campaña electoral en ningún momento y en ningún lugar. Digo, ¿no? Como ley general, no le creas a los políticos en campaña. Perfecto. Menos a Massa. Ahora, a todos. Ahora, esta movida de investigaciones a cuevas cambiarias y todo lo que empieza a salir con el croata y tal, me fascina. Todo lo que tiene que ver con la investigación del préstamo del Fondo Monetario Internacional, que no tiene sentido en los propios estatutos del fondo, y con la investigación encima del propio fondo, me fascina. O sea, como toda esta idea de empezar a esclarecer estas formas de, no solo de evasión de impuestos, sino en las formas en que realmente se nos cagan de risa en la cara, porque la Argentina tomó un préstamo de 45.000 millones de dólares y no es que tuvo un incremento en la infraestructura de algo, sino que simplemente se usó para timbiar en el mercado financiero. Entonces, digo, está bueno esclarecer esto más allá de que se haga por campaña electoral. Creo que como ciudadanos, como personas, son estos momentos donde sale a la luz información que nos sirve para decir, che, esto así como está no puede seguir. O sea, que es un poco lo que se está discutiendo en el mundo porque no tiene sentido. Tipo, las estructuras no dan. Los estados nacionales no pueden financiarse con estas clases tan minoritarias, pero que concentran tanto poder que se nos cagan de risa en la cara. Sí, lo del FMI no sé si es electoral, o sea, el anuncio de Massa con Majul le dice te voy a dar una primicia y le tira eso en forma de campaña electoral porque bardea a Macri, le pega directamente a Macri, pero lo del FMI es como una auditoría interna que hace el FMI, ¿no? Para bardear a los que se fueron y para tratar de que eso no pase a futuro, ¿no? Más o menos es una auditoría interna. A mí, o sea, obviamente, cuando salen esos documentos a la luz es muy interesante porque uno ve, o sea, ya hicieron la auditoría interna con el crédito, ahora creo que van a ver las consecuencias y que ahí dejan ver cómo no cumplieron ninguno de sus procedimientos internos, etcétera. Ahora, también me sale preguntarnos por qué Argentina no lo investigó.
¿Por qué lo investiga el FMI y Argentina no? Había una comisión en el Congreso que Alberto se suponía Fernández que iba a anunció. investigar. Es que había una comisión. De hecho, no sé si no la encabezaba Itai Hackman. No lo quiero mandar al muere, pero estaba ahí. Era parte de la comisión. No me acuerdo si la encabezaba, pero era parte de la comisión. Había Claro. una comisión en diputados especial para investigar justamente los tomadores de deuda y qué se había hecho con esa deuda. No solo por Macri, sino por Caputo, digamos, por gente que se enriqueció en ese momento de, no solo en un cargo público, sino en ese momento de toma de deuda, de profundo endeudamiento del país. Sí. No sé qué pasó. Sí, no, es como decía el general Perón, cuando vos no querés que un tema se investigue a fondo, mandar a una comisión que se va a morir. Es una gran frase. El punto es que incluso Alberto Fernández hizo campaña alrededor de eso y en los discursos más importantes que tienen los presidentes, que son las aperturas de las asambleas legislativas, él lo dijo, y lo dijo varias veces. Después no pasó nada y creo que eso forma parte, o sea, no haber investigado la deuda de Macri, no haberle hecho pagar las consecuencias que eso tuvo, es lo que le permite revivirse y reciclarse ahora y poder, que era lo que yo me refería, que me miraron tan mal sobre el final del programa del domingo, cuando dije que no lo mataron a Macri como cuando podrían haberlo hecho, que tiene que ver con investigar lo que fue uno de los robos más grandes de la historia argentina, porque acá, no sé, se festeja cuando meten preso a alguien porque se robó un celular, pero acá nos chorearon a todos y nos van a chorear así durante varios años por un préstamo y una bicicleta financiera a costa del Banco Central que después terminamos pagando nosotros. Y que Sturzenegger hace un hilo en Twitter ayer reivindicando eso y diciendo que lo va a hacer de vuelta. Entonces, Sturzenegger que suena como ministro de Milei, entonces... Sturzenegger que ya la chocó en el 2001. Claro, por eso. Tipo, señor, basta. Váyase a vivir a otro país, por favor. Choque la macro de otro lugar. O sea, basta de chocarla. ¿Cómo te puede dar el ego para chocarla 2 veces e insistir? ¿Entendés? Sí, Como sí, el ego es claramente no impresionante. funciona lo que pensás. No funciona en la Argentina. Tipo, el problema no es la Argentina, el problema sos vos, hermano. ¿Cuántas veces la querés chocar? ¿Cuántas? Sí, son los Chicago Boys, ¿no? Él, Redrado Sí. también. Pero bueno, sí, o sea... No te quieren ni en Wall Street, o sea, imagínate. Tienen un ego muy grande, pero al mismo tiempo demuestra que Argentina realmente es una tierra de oportunidades. Cualquiera puede... País generoso. Claro, o sea, sería la tercera vez, si llega a agarrar de vuelta el Ministerio de Economía, que pueda llegar a hacernos a todos mucho daño y que después al otro día sale impune. O que incluso da entrevistas y dice, no pasó nada, yo hice lo que había que hacer. Bueno, Cavallo lo mismo, digo, Cavallo no podía caminar por la calle. O sea, realmente era mala palabra. Y ahora asesora y da su opinión y escribe en su blog y estamos todos los pelotudos, yo también, porque impacta No, obvio, lo que yo dice igual. Cavallo, entonces yo lo leo lo que dice Sí, sí. Minguito. Y digo, ¿cómo puede ser que estoy leyendo y que es una palabra autorizada lo que escriba este tipo que nos llevó a lo más profundo de la crisis del 2001 y que lo echamos en la calle? Digo, se pedía la cabeza de Cavallo más o menos. Claro. Y ahora lo leemos como si fuese una eminencia económica. Entonces también hay algo de una falta de crítica desde a quienes escuchamos. Que eso es lo que me parece más grave, más allá de a quienes votamos, porque yo entiendo todo el enojo a la casta y el enojo a la política y la frustración, y creo que es entendible eso. Pero también empecemos a frustrarnos con quienes escuchamos. O sea, con todos estos periodistas que de un día para el otro cambian completamente la línea editorial. Yo pienso en la gente que escucha este programa, ¿no? Que escucha a Viviana Canosa y la escucha todos los días, y de repente un día dice una cosa y al otro día dice lo opuesto. Y te tenés que dar cuenta que no es por ahí, o sea, no sé, siento que no debería ser tan difícil, como que no puedes ser tan adoctrinado de lo que te dice un periodista o un economista o quien sea. La gracia es poder decir, che, esto es cualquiera, y exigir una honestidad intelectual. Todos nos podemos equivocar, porque es parte del ser humano, pero pidámosle un poco más a la gente. Ley de medio ya, ¿no? Sería la conclusión. Pero para mí, en ese punto, o sea, para mí, veamos quién escuchamos, es muy de este micromundo de periodistas y Círculo Rojo. Sí. A Cavallo no lo escucha nadie, más allá de los periodistas que levantan sus informes y los economistas y los que ven más o menos. Pero creo que el argumento da toda la vuelta cuando Cavallo escribe cosas saludando cosas que hizo Massa y presentando un programa de desdoblamiento que muy probablemente adopte Massa en diciembre, enero, febrero, que es algo que se está discutiendo y que realmente es muy probable que adopten ese programa. Entonces, no tal cual como lo describe, porque él describe lineamientos generales, para ver más en profundidad le tenés que garpar, pero, porque es así, te dejan ver solo una parte, pero ese mismo programa tiene muchos puntos en contacto con lo de Melconian y con toda esta... O sea, son la misma Sí, fundación. sería aparte una de derrota. O representar. sea, si es efectivamente Melconian, es una derrota de los progresismos fuerte. Y también es lógico, o sea, como que yo pensaba esto,
el sábado que lo charlamos, que como que yo me puse al día con todo y dije, me parece que va a ganar Milei. Y en estos caminos de 3 días, que en Argentina es un montón de tiempo, digo, bueno, es obvio que en campaña, o sea, ahora vamos a ver todo lo más desagradable de Massa, porque es Massa tirándose Claro. aún más a la derecha. O sea, si Massa ya no nos convencía como candidato, digo, a mí no me parece, no es que decía, uy, qué bueno que está Sergio Tomás de candidato. No, me pareció un garrón, no voy a olvidar nunca la noche en la que me enteré que no era Guado y que era Massa, pero ahora encima tiene que correrse más a la derecha para convencer al voto de Pato Bullrich y Schiaretti. O sea, se vienen, tipo, la indigestión que vamos a tener estas 2 semanas, son terribles. ¿Enfrente de qué? Enfrente de un fascista. O sea, porque todo bien, pero que Tevi que Villarroel ahí... Digo, no es que sos un liberal libertario anarcocapitalista. No, sos liberal en lo económico y conservador en lo social, o sea, de lo peor de la especie humana. Porque de última, si vas a ser liberal, podés ser liberal en todo y dejar que la gente viva como se le canta, pero no. Es gente que es muy doctrinaria y dogmática y muy siniestra. Y para mí, creo que también Milei tiene algo que a mí me resulta muy feo, que tenga una persona de las cosas más repugnantes para mí, que es un sucio. Está siempre vestido igual, tiene el pelo sucio, está Esa sucio. camperita yo no la quiero leer nunca. Claro, no. A mí me genera mucho rechazo eso. Eso es lo que menos me importa. Bueno, lo último, si querés, Sí. que yo hoy escuchaba a Federico Aurelio como para dar un poquito de esperanza, que es el que Ay, dice... sí, porque estamos muy abajo. Yo estoy muy abajo Sí, en este que momento. él ve que él le había pegado que Milei iba a tener 30 puntos, creo, en su momento en las PASO. Viste que ahora llaman a los que más o menos le pegaron Sí. antes y tienen un estatus un poco más alto que el resto porque ya están muy bastardeados los encuestadores. Y que él incluso trabajaba para el peronismo, pero bueno, él dice que le da como 4 puntos por arriba a Milei, pero que esto se define en la última semana. Hay que ver qué Sí. pasa en el debate y qué pasa en la última semana, y que ahí puede cambiar todo porque la diferencia que le da él es de 4 puntos y que diferencias menores a 10 son muy volátiles y como el voto es anti el otro, depende mucho de la agenda que esté marcada durante esos últimos días Claro. y de los posicionamientos que vaya a tener la realidad, más allá de lo que digan los candidatos, y la agenda que esté marcada en esos días. Sí, el debate se va a repicar y lo vamos a ver acá el domingo. Hay rumores también de que Milei se baja del debate. Eso es para mí Del debate. O sea, estaría bien en términos de que para mí él no va a aguantar bien un debate donde hay tanta ida y vuelta, no hay papel, te podés mover por el escenario, no Ojalá es no una se persona baje. particularmente agraciada en el Claro. movimiento. Y además de que Massa es un canchero, o sea, como que es el momento de Sergio. Pero bueno, si hay debate, no, Por igual el- debate va a haber, a por lo el- sumo va a estar vacío el atril. Lo vamos a ver acá, lo vamos a charlar, lo vamos a invitar a Fer porque no es todo economía en la vida. Y nada, gracias por bancarnos. Están los links abajo para bancarnos económicamente. Y nos vemos prontito. Chau.